En estos 21 años, Nueva York ha destacado las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas que dan vida a la Gran Manzana. En este comienzo de año, nos sumergimos en historias que celebran solidaridad, creatividad y la fuerza que sostiene a nuestra ciudad. Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, visitamos la iglesia de San Pedro, St. Peter's Church, en Manhattan. Allí conversamos con el padre Fabián Arias sobre las múltiples formas en que esta comunidad acompaña a inmigrantes que hoy enfrentan grandes desafíos en su estatus migratorio. Luego, llegamos a Macaulay Honors College, donde la escritora Carmen Bollosa entrevistó al reconocido arquitecto mexicano Felipe Leal, responsable de la renovación de la Plaza de la Constitución, el corredor peatonal de la calle Madero y numerosos espacios públicos en México. Para finalizar, visitamos el estudio del artista guatemalteco Juan Carlos Pinto, en Brooklyn, quien desde hace 2 décadas transforma las MetroCards en retratos que celebran la identidad visual de Nueva York. Y ahora, vamos a St. Peter's Church. Muy buenas tardes. Vamos a ponernos de pie. Vamos a comenzar la celebración de esta Santa Misa en esta Iglesia de Jesús. Soy Eduardo Fabián Arias, mi nombre completo, y conocido como el Padre Fabián, de acá de la Iglesia de St. Peter's Church, la Iglesia de San Pedro en Manhattan. Acá no hay religión. Acá no hay orientación sexual. Acá no hay color de piel. Dejemos de juzgar, dejemos de separar, dejemos de marginar, dejemos de excluir. Dios es inclusión para todos y Dios nos invita a todos. El tema de migración es un tema desde que el hombre es hombre. Podríamos decir que Adán y Eva fueron los primeros deportados en la historia de la humanidad porque fueron echados del paraíso. Así que bueno, siempre ha sido tema también de cuestiones políticas, sobre todo porque también hay que entender que la migración hacia la economía de un país. Si tuviéramos que sacar a los inmigrantes en estos momentos que hay en Manhattan solamente, en la ciudad de Nueva York, y yo diría que el 65% de los restaurantes tendrían que cerrar. Es un tema absolutamente económico, 100% económico. Tiene que ver con el business de este país, con el negociado y los negocios de este país. Eso le estaba comentando, padrecito, a ver si me ayuda, porque la verdad, o sea, sí lo estaba pensando, pero 5,000 es mucho, yo no cuento con ese dinero. Está bien, pero vamos a hablar y tratar de pensar a ver qué es lo que realmente conviene, ¿me entendés? Porque si es un caso que sabemos que no tiene posibilidad, es tirar un dinero, ¿me entendés? Entonces ver qué pensémoslo juntos, ¿te parece? De pronto, con usted no será posible haber un abogado que me ayude gratis. Hagamos una cosa, venite el domingo así lo hablamos directamente con el abogado y hablamos con él para pensarlo juntos, ¿te parece? Tenemos un ministerio de acompañamiento, porque yo justo estaba en corte, entonces la fiscal pidió que nos retiremos de la sala, y estuve como 4 horas con ellas y le dieron deportación, y que puede apelar, pero imagínate que $5,000 para que te digan nada, 5,000 y entonces pobre gente están aterrados. Entonces para mí el abrazo entonces es abrazarlos fuertemente. El caso es que saber que no se puede hacer nada y que el dolor es muy fuerte. Tengo un montón de familias que ya les dieron la deportación, ya han ido y bueno, de llorar con ellos de una manera, ¿no? Y tratar de acompañarlos en este proceso. Creo que estamos en un tiempo de un fascismo, de una administración fascista que instaló precisamente un estado de terrorismo enfocado en la comunidad migrante y mucho más específicamente enfocado en la comunidad latina, porque lo que se instaló es el pánico, el miedo, el terror, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que se supone que es una ciudad santuario, con esa militarización que han hecho internamente con la policía del ICE, porque es lo que hicieron, precisamente de una manera violenta, de una manera agresiva, y fundamentalmente lo han establecido desde un orden no democrático y no constitucional, no respetando las leyes de los Estados Unidos ni la Constitución.
Seguimos con los acompañamientos a las cortes, ya para poder, lo que tienen que ver los abogados, al abogado, vamos a organizarnos. Ya hemos podido recuperar a unas 7 u 8 personas que fueron detenidas. Es importante conocer cuáles son nuestros derechos, porque si no el miedo nos paraliza y ahí sí estamos perdidos. Dalia, tu mami, ¿cuál es el caso con ella? No tiene cita de migración. Tiene una corte. La peor redada que está viviendo en este momento, toda la comunidad migrante, es la redada virtual, porque va directamente al inconsciente de la persona. Entonces, como la gente no deja de consumir esto, no hace falta ni leer. Lo que ha generado es una sociedad expulsiva que demoniza. O sea, lo que se ha logrado es enfrentar al inmigrante con el inmigrante. Se ha generado el enfrentamiento del pobre contra el pobre. Entonces creo que eso es un gran problema que hay en este momento, sumado allá hace unas décadas, que obviamente hay un vaciamiento de los valores humanos, un vaciamiento del respeto hacia las personas, pero un vaciamiento profundo. ¿Cómo te llamas? Yo, Piliker Jesús Castillo Pineda. Y es mi hijo número 225, que realmente es un regalo de Dios que me regaló y que hizo que nuestros caminos se cruzaran. Él es de Venezuela y realmente tenerlo en esta familia de San Peter es un regalo. En el orden personal creo que es un poco la paternidad no realizada de uno. Creo que un poco la proyecté en esto que se fue abriendo camino. Y el disparador fue ver el dolor y el sufrimiento de miles y miles de jóvenes y de niños no acompañados que cruzaban la frontera para acá. El proceso de visa juvenil es un proceso que el presidente Obama puso y que respondía precisamente a esta protección de estos jóvenes no acompañados. Entonces, por eso que cuando entran menores de 18 años van a los centros de menores. Y ahí son cuidados. En el mismo momento que cumplen los 18 años, ellos van directo, el mismo día, a las 12 de la noche cumplen los 12 años y ya los mandan a los centros de detención. Entonces ahí es donde opero yo. Cuando me encuentro con los jóvenes, mi primera pregunta es: ¿cuántos años tenés? Mi primera pregunta. Porque cuando me dicen, no, 19, 18, 20, ya tenemos que comenzar tu proceso contigo. Porque es la forma de poder protegerlo. Y ya vamos, ahora estamos en el proceso justo de uno, 226. Así que bueno, ya la corte ya hace como 2 o 3 semanas. No, como una semana y media. Una semana y media, que ya me ha dado la custodia legal de Wilker, así que ahí continuamos juntos para... Como mi papá, mi tutor ya, adoptado. Por supuesto que no está todo perdido, ¿no? Entonces desde ahí es lo que a mí me inspira a poder saber que sí, en el dolor uno acompaña, pero siempre Dios camina con nosotros, y como dice el Salmo 23, aún por oscuras quebradas ningún mal temeré porque tú estás conmigo. Felipe Leal visitó la ciudad para firmar un convenio entre el Seminario de Cultura Mexicana y el Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Su visión: crear espacios que mejoren el bienestar y la felicidad de las personas. Nos invita a reflexionar sobre cómo habitamos nuestras ciudades. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy estoy muy feliz porque tenemos un invitado que para mí significa muchísimo. Es Felipe Leal, arquitecto mexicano. Cuéntanos cómo fue esto, cómo nació la vocación, en qué momento entraste a este mundo. Querida Carmen, bueno, qué gusto estar aquí en Nueva York contigo, siempre es un placer, y el que está honrado de tu amistad soy yo, porque siempre ha sido fantástico en mi vida todas tus reflexiones, todo tu juego de palabras, quién eres, ¿no? Sí, efectivamente, tuve en paralelo
el deseo de ser pintor, estar en la Academia de San Carlos y estudiar arquitectura. Las llegué a coexistir en algún momento. Pero mi decisión sobre la arquitectura fue previa y fue una cosa absurda que tiene que ver con mi mamá. Quizá pueda parecer aquí una relación edípica. Viajaban mucho mis padres. Entonces cada vez que viajaba me regalaba unos cochecitos y empecé a hacer maquetas muy, muy rudimentarias y no dejaba que nadie las tocara y tenía maquetas que se podían tener toda la habitación, hasta hacia un lado la cama para que no me tocaran eso. Y de ahí me vino esa pasión por las ciudades. Es absurdo. A ver, tengo que interrumpirte, porque yo no me sabía esta anécdota, Felipe, pero de alguna manera retrata tu persona de arquitecto, porque tú haces arquitectura pública, de espacios públicos, te debemos cosas como la renovación de la Alameda, las calles peatonales que hay en la Ciudad de México, el hecho de Tlaxcuaque, eso para mí es muy impresionante. Y a ver, quiero que me cuentes algo, ¿es verdad que tu papá tenía un cine? Mi papá se dedicaba a la exhibición cinematográfica, tenía 3 cines en la Ciudad de México, en diferentes partes, y le tocó toda la época del cine mexicano. Y me acuerdo que acuñó una frase muy famosa, cuando salió a la televisión, era la competencia del cine popular. Y entonces dijo, bueno, pues ¿cómo llamamos de nuevo que la gente regrese? Y decía, Pedro Infante se ve mejor en pantalla gigante. Entonces, pues todas las amantes de Pedro Infante, que eran muchísimas en la población mexicana, querían ver el rostro de Pedro Infante en alta dimensión. Entonces, bueno, de ahí viene también mucho mi historia urbana, porque mi padre, dentro de todo eso, sí me enseñó, él luchó mucho de joven, se que había quedado huérfano muy pequeño, y le había costado mucho trabajo formarse en la vida. Entonces, tenía un agradecimiento como social. Entonces siempre me dijo, no te lo decía, pero lo actuó. Son de esas cosas que uno tiene lectura, de que hay que retribuirle a la sociedad lo que te ha podido ser. Y entonces de ahí viene todo ese enfoque del espacio público. Por eso hay una contradicción. Yo empecé a decidir ser arquitecto para darle cuerpo a los coches, a unos cochecitos que tuvieran calles. Pero después me he dedicado a hacer espacios para los peatones. O sea, no para los coches, sino para que la gente pueda vivir mejor. Cuéntanos un poco la historia del Monumento de la Revolución que volviste una plaza pública. Hay 2 plazas muy importantes en el centro. El Zócalo, que todo el mundo lo conoce, que es donde está el Palacio Nacional y la Catedral. Pero hay otra plaza que había quedado un espacio enorme, que es más grande que el Zócalo, que estaba como abandonada, donde está el Monumento de la Revolución. Ahí iba a ser el Palacio Legislativo, pero con la Revolución Mexicana se suspendió. Entonces, un arquitecto que se llamaba Carlos Obregón Santacilia dijo, ¿por qué no hacen un monumento a la Revolución? Como los arcos triunfales. Era la época de Lázaro Cárdenas, y se hizo ese monumento a la Revolución de cantera, muy ya en el estilo nacionalista, con las leyes de reforma, las leyes agrarias, los derechos civiles, pero quedó abandonado, se volvió un monumento y una plaza que lo usaban los sindicatos obreros. Y era una zona como degradada, en plena centro de la ciudad. Dije, no puede ser, hay que recuperarlo. Entonces venía el centenario de la Revolución en el 2010 y dije, ¿de qué forma puede celebrar la ciudad el centenario de la Revolución? Pues renovando ese monumento, dignificándolo y hacer una plaza pública de gran calidad. Entonces le hicimos un elevador panorámico, se visita el monumento como muchos en el mundo y que sea incluyente, o sea, que no les cueste. Entonces fue un boom. Y a partir de eso la gente entendió la noción. Entonces siguieron haciendo otro tipo de ejemplos como la Plaza Tlaxcuaque, que dices, encontrar puntos oscuros de la ciudad. Garibaldi era otro que era muy inseguro. Entonces en Garibaldi no únicamente hacer el lugar de los mariachis, sino hacer un museo del tequila y del mezcal y una parte dedicada a por qué los mariachis están ahí, quién fue Santa Cecilia, la patrona de los músicos, pero también una escuela del mariachi. ¿Tú estudiaste en la UNAM? Yo estudié en la UNAM, soy absoluta UNAMita. Eso también te da toda una sensibilidad social. O sea, la UNAM es el gran laboratorio para entender a México. La Universidad Nacional Autónoma de México, sí, que es pública, universidad pública. Es una universidad pública, la más importante del país. En arquitectura yo fui director de la Facultad de Arquitectura y la verdad sí convertimos esa facultad en la mejor del país, pero con estos enfoques de arquitectura y ciudad, que eso es maravilloso aquí de Nueva York, por lo menos gran parte de Nueva York, que es como esa consolidación, es lo que nos maravilla de esta ciudad. Eres también miembro del Colegio Nacional. Y eres miembro y presidente del Seminario de Cultura Mexicana. ¿Nos puedes decir en brevísimo qué es esto del Seminario de Cultura Mexicana? El seminario se creó a iniciativa de José Vasconcelos, este gran pensador, educador
mexicano posrevolucionario que pensó y tenía una idea realmente de culturizar el país lo más que se pueda. Entonces armó un grupo donde estuvo Frida Kahlo, por cierto, Manuel M. Ponce, Enrique González Martínez, promotores de la lectura, músicos, pintores, Julián Carrillo en la música, grandes pensadores, Esperanza Cruz de Vasconcelos, que era su mujer, una gran pianista, Fania Nitúa, una soprano, había varias mujeres, otras maestras, en fin. Había un grupo que juntó a 19 miembros en ese entonces que eran como la sabiduría nacional, para que fueran a transmitir al interior del país ese conocimiento. Y eso fue creado por Vasconcelos en el 42, en la Segunda Guerra Mundial. Dijeron, bueno, lo que hay que resaltar de nuestro país es la cultura. Y si otros países están en plenas luchas fratricidas, que México refuerce su cultura, y se creó con esa iniciativa. 19 miembros que iban al interior del país y creó corresponsalías, que son como embajadas, que es lo que estamos haciendo hoy aquí en Nueva York, que para que se pudiera difundir y dar a conocer la cultura de México por diferentes miembros. Esto se ha continuado, por fortuna, y seguimos teniendo gente muy talentosa en cada una de las disciplinas. Entonces lo que hacemos es que vamos al interior del país o al extranjero, porque también en el extranjero tenemos sedes en Guatemala, en Venecia, en Madrid, y ahora vamos a tener en Nueva York, maravillosamente. Y en Nueva York, además, donde vemos tantos mexicanos. Yo creo que es la que donde más mexicanos hay. Donde más mexicanos, de las que hemos mencionado, más que en Madrid. Sí, más que en Madrid. Y se juntaron los astros porque el Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY ha hecho también posible este convenio aquí en Macaulay Honors College, cosa que es pues fantástico y se puede, por fin, ya tenemos el Seminario de Cultura Mexicana. Eso nos hace muy feliz. Y esa es una de las grandes riquezas de México, de veras. Debemos de potencializarlo mucho más. La gran riqueza de México está en nuestra cultura y debemos de compartirla. Así es que estoy encantado. Gracias, Carmen, y gracias a CUNY, gracias a ti, y gracias a Felipe, gracias Macaulay, Honors College, al ¿no? Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Tenemos siempre, Felipe, una pregunta aquí. Es una pregunta de rigor. ¿Qué es para ti Nueva York? Bueno, me parece fantástica desde dos aspectos. Uno, desde el punto de vista personal, me parece fantástica, ¿no? Es una experiencia, yo creo que es de la gran mixtura que puede haber en la sociedad contemporánea de cómo se puede construir una ciudad. Estás en una urbe, pero nunca está ausente la naturaleza, porque el viento, las nubes, el movimiento de las nubes, la luz, es impresionante, es imposible no ver hacia arriba. Y eso es fantástico porque es como respiras en todos los sentidos, ¿no? Respira tu mente y respiran tus pulmones y tu imaginación, te da una posibilidad realmente es etéreo, ¿no? Y a la par, ya como arquitecto, pues simplemente el orden de Manhattan me parece fantástico, ¿no? La idea de las avenidas y lo que es la traza, el grid de Manhattan, es una gran lección de urbanismo. Felipe, muchísimas gracias. Ha sido una dicha escucharte como siempre y les agradezco a ustedes que hayan estado con nosotros hoy aquí. Soy Carmen Boullosa, hasta la próxima. Aquí nos vemos en Nueva York. ¿Sabías que la comida latina es mucho más que sabor? Es historia, identidad y tradición, que se comparte en comunidad. Las cocinas tradicionales mexicana y peruana fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Productos autóctonos que cuentan historias. Maíz, chiles, frijoles, yuca, quinoa. La comida latina refleja la mezcla de culturas indígenas y europeas. Comer latino es celebrar quiénes somos.
memoria, tradición, comunidad. Juan Carlos Pinto ha trabajado en el mural ubicado en Kirk Plaza durante 12 años, buscando abrir una profunda conversación sobre la memoria urbana y el arte público. También visitamos su exhibición pop-up en la Galería 57 Staten, en el Lower East Side, un cierre simbólico de esta larga etapa creativa. ¿Cómo están? Bienvenido a Oye. Oye stands for Open Your Eyes, en un acrónimo en inglés. Open Your Eyes es Oye. Y en español tiene sentido también, ¿no? Mi nombre es Juan Carlos Pinto. Yo digo aquí, el gobierno me dio el nombre Juan, mis amigos me llaman Carlos y la gente que me conoce me dice Pinto. Yo nací en Guatemala, salí de Guatemala en el 98, 99 y terminé comprometido con el arte público en Nueva York desde 2001, después de septiembre 11. 5 colors in the MetroCard: black, blue, red, yellow, and white. The shading is there. No, o sea, easy to understand the concept. Lo más interesante de la tarjeta es que en la banda magnética está encripto dónde la usaste y cuándo la usaste. Ahí dice, si puedes leer, si puedes poner un escáner, un reader, dice cuándo y dónde. Entonces, cuando miras cuántos pedacitos de Nueva York está la imagen es obvia. Los otros neoyorquinos que están ahí son los que no podemos ver. Es como la parte abstracta de este tipo de composiciones. Yo le llamo esto collage, pero es influenciado por el mosaico, los murales de mosaico. O sea, lo que hago es deconstruir la tarjeta, separar los colores, y el menú se vuelve más accesible. Y así es como todo esto empezó. Porque un día yo no tenía dinero para pagar los 25 centavos extras en la tarjeta. Y me salté el turnstile, la talanquera del tren. Y había un policía y me dio una ticket. Y me dio un ticket de $100. Entonces, en el suelo de la estación había muchas MetroCard en el suelo, ¿no? Entonces agarré el montón, los puse en mi backpack, fui a mi casa y las destruí. Lo que hice fue separar los colores. Cuando me di cuenta que tenía esa opción, decidí hacer un retrato en ese tiempo de John Lennon. Guatemala per cápita es uno de los países más poblados de aves. Entonces me di cuenta que era una buena oportunidad hablar contemporáneamente de política, sobre libertad, sobre diversidad y sobre migraciones. Entonces yo me estoy yendo afuera de la celebración de celebrities, de worshiping celebrity, le llamo aquí, a los retratos de las aves de Prospect Park, documentando 165 aves que vienen todos los años sin necesidad de visa al parque de Brooklyn. Mosaicos es lo que me agarró y me dio la oportunidad de hacer trabajos de la calle con materiales de reciclaje, que es el fundamento de mi trabajo, de reciclaje, y en una forma más permanente. O sea, un spray te lo pueden borrar. El mosaico lo puedes destruir, pero tenemos que tener estrategia. Por ejemplo, el Snooker Plaza, donde vas a ver, es un montón de negocios y es un túnel. Entonces decidí poner las manos ahí. Cuando la gente se dio cuenta, el Flatbush Developing Corporation se dio cuenta que yo estaba haciendo algo ahí, en vez de odiarme, me dieron soporte, me consiguieron un grant
Y 12 años después vas a ver lo que está pasando ahí. Yo creo que el arte es un derecho humano, no un privilegio de los ricos o de los pobres. Y si está en la calle es para quien lo quiera ver. No importa tu religión, tu raza, tu credo, tu gender, no importa. O sea, para quien le quiera poner atención. Y es más, está abierto para colaboración. O sea, lo que estábamos hablando de poner las huellas en muchas manos. Eso es lo que hace un arte comunitario. Y creo que está bien representada la diversidad de la comunidad. Esta cara que se mira ahí es la primera que hice, que es el retrato de Rick Minello. Rick Minello se murió aquí en Newkirk Plaza, le dio un ataque al corazón ahí. Y Rick era una persona muy, muy interesante, o sea, siempre me apoyó. O sea, nunca tuvo duda, puse la primera semilla y eso se volvió esto. Y no importa, si yo no estoy en este país, y hay gente que sabe continuar lo que estamos haciendo. O sea, la semilla está plantada en un mundo bien fértil que se llama Brooklyn. Bueno, las galerías Elon Galleries basado en Harlem, New York, y decidimos hacer un pop-up para decirle adiós a las MetroCard, porque oficialmente ya es phase out. Y decidí sacar la mayoría del trabajo que puede enseñar los diferentes tiempos de creación. O sea, tengo trabajo aquí que es de 20 años a un trabajo de ayer. Poder ver tu propio, no sé si es evolución o involución, no sé si desarrollo o desenrollo, como dicen en mi pueblo. Que si mirases mucha imagen, muchas caras de personajes que de alguna manera tienen influencia en mi experiencia neoyorquina. Porque son los últimos días de la MetroCard. Es bueno que es un respeto a la ciudad de Nueva York. Pues. O sea, hay mucha gente que tiene que decirle gracias a la ciudad de Nueva York, no importa qué dura sea. En nuestro próximo episodio conversaremos con los artistas de la organización venezolana El Consulado. Visitaremos el taller de la Fundación Stitches by Hugo y mucho más. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu/Nueva York.